Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Rendón Martínez. El nombre de la universidad es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Taller de Juicios Orales en Materia Penal. El nombre del reto es Reto 3, Formularías Alegatos de Apertura. Y el nombre de mi asesora es Mireya Yasmín Medina Morales. Mi matrícula es la 22006074 y la fecha de elaboración es el 17 de septiembre del 2025. En este caso, se nos piden alegatos de apertura tanto del MP como de la defensa, así como una breve conclusión sobre la importancia de los alegatos de apertura durante el juicio oral. El caso es sobre Jesús Gallegos Leal y los delitos son homicidio en razón de parentesco y lesiones. Alegatos de apertura del Ministerio Público. Su Señoría, hoy presentamos el caso donde un hijo que no se tentó el corazón, asesinando a quien le dio la vida, su propio padre, utilizando una navaja, el 26 de noviembre del 2020, en la madrugada, Jesús Gallegos Leal privó de la vida a su padre Javier Gallegos Jiménez y además lesionó a su hermana Alejandra Gallegos Leal de manera ventajosa, dentro de su domicilio ubicado en calle Doctor Emilio número 46 de la colonia Emiliano Zapata, en la ciudad de Morelos. La Fiscalía demostrará estos hechos a través de la evidencia que presentaremos en esta audiencia. Primero, el agente Eduardo Ibarra Carrillo testificará sobre cómo recibió el aviso de los hechos a las 4:50 horas el 26 de noviembre del 2020 y las primeras diligencias realizadas en el lugar donde encontró el cuerpo sin vida de Javier Gallegos Jiménez y realizó las entrevistas iniciales con los familiares. Segundo, escucharán el testimonio de identidad cadavérica Marta Leal Gómez, esposa de la víctima y madre del acusado, quien nos relatará cómo esa madrugada fue despertada por los gritos de su hija, Alejandra, quien había sido golpeada en el rostro por Jesús cuando ésta se negó a entregarle su teléfono celular. Marta confirmará que su esposo se levantó para defender a su hija y confrontar a su hijo, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y solventes. En tercer lugar, presentaremos el testimonio de Alejandra Gallegos Leal, hermana del acusado y víctima de lesiones. Ella testificará que su hermano Jesús llegó a su domicilio en estado de ebriedad y drogadicción, le solicitó el teléfono y al negárselo la golpeó en la cara. Nos dirá cómo presenció el momento exacto en que su hermano sacó una navaja de entre sus ropas, atacó a su padre, primero por la espalda y después en el estómago, causándole 6 heridas punzocortantes que le provocaron la muerte. Cecilia Gallegos Salinas, testigo de identidad cadavérica, confirmará la identidad del occiso Javier Gallegos Jiménez, establecido fehacientemente que el cuerpo encontrado corresponde efectivamente a la víctima. El doctor Miguel Ángel Talavera, médico legista del CEMEFO, confirmará mediante su dictamen pericial que Javier Gallegos Jiménez murió a consecuencia de 6 heridas por instrumento punzocortante. La bióloga Angélica Paz Rivera presentará el estudio toxicológico. La perito Magdalena García Delgado presentará fotografías del lugar de los hechos y del cuerpo de la víctima. También tenemos el informe de la directora del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, la licenciada Karina Colín, confirmará que Jesús Gallegos Leal tiene antecedentes penales por portación de arma de fuego sin licencia en 2005. Reincidente en la comisión de delitos, como podemos ver. Finalmente, el perito criminalista presentará su dictamen técnico que confirma la mecánica de los hechos. Nos explicará cómo las evidencias en el lugar de los hechos son consistentes con la versión de los testigos presenciales. Demostraremos que Jesús Gallegos Leal actuó como actor material directo de ambos delitos cometidos con ventaja al utilizar arma punzocortante contra víctimas indefensas. Probaremos que existe parentesco de filiación entre el acusado y su padre, constituyéndose el delito de homicidio calificado por razón de parentesco, señor juez. Al concluir esta audiencia tendrán la certeza que Jesús Gallegos Leal es culpable de privar de la vida a su propio padre y lesionar a su hermana en un acto de violencia doméstica y además contra una mujer indefensa, que exige la aplicación de la más amplia pena del delito de homicidio en razón de parentesco y lesiones. Esta representación social, su señoría, solicita sean aplicadas las medidas previstas en los artículos 323, párrafo 1 y 289 del Código Penal Federal. Es cuanto, su señoría.
Alegatos de apertura de la defensa. Su señoría, tristemente hay situaciones familiares donde existe algún conflicto, pero eso está muy alejado de lo que argumenta el MP. La defensa demostrará que mi cliente Jesús Gallegos Leal no participó en los hechos que se le imputan. Mi defendido no se encontraba en el domicilio familiar cuando ocurrieron estos sucesos lamentables. La teoría de la defensa es clara y sencilla. Jesús Gallegos Leal se encontraba caminando por las calles de la colonia esa madrugada, no en el interior del domicilio familiar, donde supuestamente ocurrieron los hechos. El Ministerio Público basará su acusación únicamente en los testimonios de Marta Leal Gómez y Alejandra Gallegos Leal, quienes son familiares directos del occiso y tienen evidente interés en el resultado de este proceso. Sin embargo, estos testimonios carecen de objetividad y están viciados por el dolor, la confusión y la necesidad de encontrar un culpable para su tragedia familiar. Demostraremos que existen inconsistencias graves en las declaraciones de ambos testigos. Marta Leal Gómez declara que Jesús estaba un poco tomado, no encontrándose drogado, mientras que Alejandra afirma categóricamente que estaba drogado y alcoholizado. Más importante aún, ambas confirman que fue el padre Javier Gallegos quien inició la violencia física. Marta declara que mi esposo le tiró de patadas a Jesús y lo empieza a golpear, estableciendo que mi cliente actuó en legítima defensa ante una agresión física iniciada por la víctima, y se presentan contradicciones en sus relatos sobre la secuencia de los acontecimientos. El Ministerio Público no podrá acreditar fehacientemente la presencia de mi cliente en el lugar de los hechos al momento específico en que ocurrió el homicidio. No existe evidencia física que vincule directamente a Jesús Gallegos Leal con el crimen. No hay huellas dactilares, no hay arma homicida, no hay evidencia de sangre en sus ropas. ¿Fue detenido en el lugar de los hechos? No. Ni en posesión de instrumento punzocortante, porque simplemente mi defendido no se encontraba en el lugar cuando se cometió el delito. La Fiscalía pretende sustentar su acusación en el supuesto de estado de ebriedad y drogadicción de mi cliente, pero esto no constituye evidencia de la comisión de un delito. Miles de personas consumen alcohol y sustancias sin cometer homicidios. Y es evidente que no es razón suficiente para suponer que mi defendido cometió tales actos. El Ministerio Público no podrá acreditar elementos esenciales del delito previstos en el artículo 323 del Código Penal Federal para que se configure el delito calificado. Además, las lesiones causadas a Alejandra Gallegos fueron consecuencia accidental del forcejeo defensivo contra la agresión paterna. No existió dolo específico de lesionar a su hermana, ya que ésta se interpuso voluntariamente en la riña, resultando sus lesiones de una decisión consciente de intervenir físicamente en un conflicto. Hay insuficiencia probatoria, ausencia de testigos, falta de aseguramiento de arma, homicida, ausencia de prueba pericial psiquiátrica e inconsistencias testimoniales graves. Existe duda razonable sobre la participación de Jesús Gallegos Leal en estos hechos. El derecho exige certeza, no suposiciones, señor juez, y ni testimonios viciados por una tragedia familiar. La presunción de inocencia ampara a mi defendido y corresponde al Ministerio Público probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable, ya que no se cuentan con los elementos, dado que el acusado no tenía la intención de matar, existió una agresión ilegítima, inminente hacia su persona y pudo haber resultados colaterales al defenderse, y falta de voluntariedad del resultado de estos lamentables hechos. Al concluir esta audiencia, habremos demostrado, señor juez, que el Ministerio Público no podrá probar los elementos esenciales de los delitos imputados, ya que mi cliente actuó en legítima defensa ante una agresión ilegítima y que las inconsistencias generan duda razonable suficiente sobre el hecho ocurrido bajo circunstancias de legítima defensa y una cuestión meramente accidental. Es cuanto, su señoría. Conclusiones sobre la importancia de los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura constituyen la primera intervención que tienen las partes de la audiencia de juicio y representan el momento procesal fundamental, donde cada parte presenta su teoría del caso ante el juez o jueces, estableciendo el marco normativo y probatorio que guiará todo el desarrollo del juicio oral. Exponer de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla.
mientras que la defensa puede expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral, como nos dice el artículo 394 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En analogía, es como el tráiler de una película. Los alegatos dan al juez una idea precisa de lo que se desarrollará durante el juicio, cumpliendo una función orientadora esencial para juzgadores que no conocen completamente el caso. Los alegatos deben sustentarse en una teoría de caso sólida que integre una tríada fundamental como lo es los hechos, derecho y prueba. Esta teoría debe presentarse de manera simple, creíble y fácil de retener. Una estructura recomendada es la presentación del tema en contexto humanizado, la identificación clara de intervinientes principales, descripción detallada del lugar de los hechos, presentación de hechos vinculados con medios probatorios, exposición de la teoría jurídica aplicable y una conclusión concisa. Los alegatos establecen compromisos específicos sobre lo que cada parte probará, más allá de toda duda razonable. El incumplimiento de estas expectativas puede resultar fatal para la estrategia procesal, por lo que debe evitarse la exageración y limitarse únicamente a lo que se tiene certeza de poder acreditar. Algunas recomendaciones técnicas esenciales son, por ejemplo, la brevedad y la claridad en el lenguaje comprensible, la observación del comportamiento judicial para adaptarnos a las reacciones del juzgador, anticipación de debilidades para preparar respuestas en puntos vulnerables de la teoría del caso y la reserva de conclusiones, dejar estas valoraciones argumentativas para los alegatos de clausura. Los alegatos de apertura materializan el principio de contradicción característico del sistema adversarial, donde la confrontación inicial de teorías opuestas establece el marco interpretativo que el tribunal utilizará durante todo el proceso. Su calidad técnica frecuentemente predetermina el resultado del juicio, constituyendo una herramienta procesal de importancia estratégica fundamental en la administración de justicia penal moderna. La efectividad de los alegatos de apertura radica en la capacidad para generar en el juzgador una narrativa coherente que le permita interpretar adecuadamente la evidencia que posteriormente se desahogue, determinando así el éxito o fracaso de cada estrategia procesal en el sistema penal acusatorio. Me despido con una frase del poeta inglés John Donne que dice: «La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque yo formo parte de la humanidad. Por tanto, nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas. Están doblando por ti». Muchas gracias y buenas noches.